Bueno, vamos a empezar nuestra clase de hoy. Eh, para recordar un poco, nos toca ver otra nueva unidad después de la evaluación que hemos terminado la unidad de capacidad y nivel de servicio. Nos corresponde ahora ver la unidad de semaforización. Vamos a empezar con la semaforización. Pensé que íbamos a analizar hoy lo del proyecto, pero como hemos dado opción hasta que el día viernes hagan su conteo de horas pico, entonces vamos a dejar eso para el viernes y hoy nos vamos a dedicar solamente a avanzar la unidad de semaforización. Este nuevo parámetro también es parte del análisis de la ingeniería de tráfico a partir de un elemento del semáforo que no es un elemento nuevo, por supuesto, pero tampoco es un elemento que ha aparecido juntamente con los vehículos, la vía y las personas, sino ha aparecido mucho después como producto del mejoramiento y la tecnología que ha habido para poder mejorar la circulación automáticamente en las intersecciones. Por definición, entendemos por semaforización aquel factor de la ingeniería de tráfico cuyo objetivo es mejorar la circulación y además la misma en las intersecciones a través de dispositivos especialmente creados con este fin denominado semáforo. Los semáforos son dispositivos de circulación de tráfico que han sido diseñados de tal forma que pueden ser accionados ya sea de forma manual o en forma automática, instalados normalmente en las intersecciones. Entonces, los semáforos que inicialmente no habían sido creados en forma automática, hoy sí todos los semáforos son automáticos, tienen una central en la que se controla y se dispone cómo van a trabajar los tiempos del semáforo. En cambio, antes los semáforos se manipulaban en forma manual a través de agentes de tránsito que hacían el cambio de fases, de la fase roja a la fase amarilla y a la fase verde, en función a las necesidades que daba la circulación del tráfico. Eso ha cambiado considerablemente y ahora los semáforos son automáticos y se manejan a través de programas ya establecidos que configuran tanto los tiempos como la forma de trabajo de un semáforo. Entonces, ahora tenemos que ver que los semáforos son automáticos. ¿Cómo se clasifican los semáforos? Los semáforos se clasifican de acuerdo a su función operacional en semáforos de tiempo predeterminado y semáforos accionados por el tráfico. Los semáforos de tiempo predeterminado son aquellos semáforos vehiculares que han sido diseñados para ejercer un control a través de señales luminosas cuyo tiempo de fase haya sido previamente determinado en función de las características volumétricas de la intersección. Las características fundamentales de este tipo de semáforo es fijo el ciclo y el tiempo de cada fase que compone el ciclo, o sea, la fase verde, amarilla y fase roja. Entonces, los semáforos
de tiempo predeterminado son establecidos los tiempos previamente a poner en servicio el semáforo. Es decir, no se pueden cambiar los tiempos en cada llegada del flujo vehicular. No, los tiempos son permanentes, ya definidos antes de poner en servicio el semáforo. Sí se pueden cambiar cuando se para un poco, para el tráfico en horarios que no hay circulación, y se puede cambiar el ciclo y las fases, pero eso para cambiar definitivamente otro tiempo hasta que se vean la necesidad de hacer el cambio. Pero por lo general interpretamos al semáforo de tiempo determinado un semáforo de tiempos de ciclo y tiempos de fase constantes. El otro tipo de semáforos son accionados, son aquellos que ya sea que en forma manual o automática, su operacionalidad dependerá del volumen de tráfico que circula en los accesos, los que directamente determinará el tiempo de cada fase. Estos semáforos accionados antes eran accionados manualmente, es decir, cuando veía venir el flujo vehicular y era conveniente poner al semáforo en verde, entonces el oficial de tránsito colocaba la palanca en verde para que aparezca el semáforo en verde y pase el flujo hasta que termine el flujo, y después cambiaba al flujo transversal para que también haga lo propio en el paso por la intersección. Hoy en día, eso también se puede hacer automáticamente, es decir, en otros países hay semáforos con láser o con otras indicaciones, de tal manera que el rebote de la imagen del láser del vehículo a la central que está emitiendo el láser hace accionar inmediatamente al semáforo. Es decir, cuando ve en el flujo vehicular ingresando a la intersección, entonces toma acción el semáforo y termina su acción cuando ya no ve una respuesta al láser del flujo vehicular en esa dirección. Es un poco complicado porque tiene que haber, podría generar problemas en la intersección si hay flujos transversales que vienen casi al mismo tiempo. Obviamente que para el láser alguna tendrá que estar antes de otra, pero el conductor tendría que tener mucho cuidado de que el semáforo pueda cambiar rápidamente de rojo a verde. Entonces, esos semáforos no son muy utilizados en vehiculares por estos problemas, pero sí son utilizados en los semáforos peatonales y los semáforos especiales. ¿Cuáles son los especiales? Un ejemplo han debido ver en nuestra ciudad también al salir de un garaje, de un edificio con garaje subterráneo. En su salida, algunos edificios tienen un semáforo que está activado cuando el vehículo va a salir del garaje al flujo. Entonces, en esos casos es conveniente el uso de ese semáforo. Entonces, ante la presencia del flujo de salida del garaje, se va a accionar el semáforo especial. Y en los casos de peatonales,
algunos también son manuales y otros automáticos, cuando hay un flujo peatonal que quiere cruzar la calzada vehicular y ante la presencia de los peatones en un sensor de láser, empieza a accionarse el semáforo peatonal. O se aprieta un botón en el semáforo peatonal cuando aparece el peatón y quiere cruzar la intersección, entonces aparece el verde en el peatonal y el rojo en el vehicular para que el flujo peatonal tenga prioridad sobre el vehicular. No hay mucho en nuestra ciudad de los accionados automáticamente. Sí, más bien los semáforos peatonales están coordinados con el vehicular con los tiempos inversos, es decir, cuando el tiempo es rojo, en el vehicular es verde en el peatonal. Cuando es verde en el vehicular, es rojo en el peatonal. Entonces, están normalmente coordinados de esa manera. Existen muchos semáforos y ya hemos nombrado a 3. Esos son los que normalmente en las ciudades en nuestro país se ve a estos 3 tipos de semáforos. Los semáforos vehiculares y los semáforos peatonales y los semáforos especiales. Ya les decía, los semáforos peatonales son indicadores de la posibilidad de hacer circulación peatonal en alguna dirección de flujo. Entonces, algunos son solamente con la imagen del peatón y el color del foco. Entonces, si es un color rojo y está el peatón, está prohibido el flujo peatonal. Y si está verde, la fase verde y el peatón, permite que haya flujo peatonal. Lo mismo en esta otra imagen, que tiene los 2 tipos de focos en el peatonal, que normalmente o tiene rojo o tiene verde. Y en algunos viene con indicadores de tiempo, además de la imagen que permite el paso peatonal. Hay un tiempo que le está indicando al peatón del tiempo que tiene para realizar el paso. Entonces, hay varios de estos tipos. En las ciudades nuestras van a ver alguno de ellos que es el modelo para el semáforo peatonal. Y en el caso de los semáforos especiales, ya les decía, normalmente cuando es un garaje, entonces hay entradas y salidas del garaje y conviene que hayan los semáforos especiales para que el flujo que pasa por la puerta del garaje tenga cuidado de la salida o entrada de los vehículos. Entonces se consideran a ellos semáforos especiales. ¿Cuáles son los componentes de un semáforo? Un semáforo vehicular, que es el que más nos interesa, están constituidos por los siguientes elementos: la cabeza, las caras del semáforo, los focos y los postes. En la imagen podemos ver la cabeza, es toda la estructura donde están todos los focos del semáforo. Esa es la cabeza. La cabeza está compuesta por las caras,
puede tener una cara, dos caras, tres caras, dependerá de a cuántos flujos va a atender el semáforo. Hay de diferentes modelos individuales para un solo flujo o para dos flujos. El flujo transversal también está accionado por el mismo semáforo y a veces puede puede considerarse una avenida que tiene los dos sentidos y entonces tenemos las tres caras accionadas para controlar el flujo. Entonces hay varios tipos de modelos con una, dos o tres caras de focos de semáforo. Los focos internacionalmente están definidos los semáforos con tres focos: el foco rojo, el foco amarillo y el foco verde. Sin embargo, en algunos semáforos donde es muy importante el giro izquierda, también están más focos, es decir, hay un cuarto foco o inclusive podría haber un quinto foco de giro izquierda o giro derecha. Cuando esos giros son muy importantes y podrían generar un problema en el flujo, sobre todo los giros a la izquierda. En nuestra ciudad no sé si hay un par de semáforos con giro izquierda y necesitamos más bien varios de los semáforos de nuestras intersecciones que deberían aumentarse a un foco de giro izquierda, porque tenemos problemas de giros izquierda en muchas intersecciones. Y finalmente, como elemento, están los postes. Los postes pueden ser fijos, como poste individual o como una ménsula, que ya es un tubo que está conectado a otro elemento que lleva el semáforo hasta otra línea de visibilidad mejor a una altura en la vía, o puede estar conectado por ménsulas ya más largas que llevan el semáforo suelto hasta la línea de flujo. Entonces hay varios tipos de poste, inclusive en reemplazo de postes podría haber cables y el semáforo estar sustentado por cables en la intersección. En el caso de nuestra ciudad, los que más han visto ustedes son semáforos con ménsula larga o ménsula corta, que son tuberías que llevan el semáforo un poco más adentro de la calzada, a cierta altura. Cuando hablamos de las caras, cada cara de un semáforo contiene uno o más elementos ópticos o lentes que están formados verticalmente. Entonces puede haber, como dijimos, una cara, como en este caso, dos o tres caras por las viseras. Se nota acá que también hay cara en este lado y hay otra cara en este lado. La cantidad de caras depende de las líneas de flujo vehicular a las que va a atender el semáforo. Como nuestra catastración de la ciudad normalmente es cuadricular, entonces las intersecciones obedecen a dos flujos. Un flujo
transversal y un flujo longitudinal. Entonces, normalmente un semáforo adecuado sería de 2 caras, ¿no? Pero cuando es una avenida y una intersección normal, puede haber la necesidad de 3 caras, ¿no? Entonces, si queremos poner en una cabeza todos las 3 caras, tendría que ser como lo que estamos mostrando en la gráfica. Sin embargo, puede ser como la mayoría en nuestra ciudad ocurre, es que cada cara está accionada, colocada en una cabeza. Entonces hay una cabeza solamente para una cara en un sentido de flujo. Y para el sentido transversal existe otra ménsula que está llevando consigo a la cabeza del semáforo en dirección al flujo de ese sentido. Entonces, la elección está en el proyectista y en las condiciones económicas que pueda tener la entidad que va a colocar los semáforos. En nuestro caso, es el municipio, el encargado a través de la Dirección de Tráfico y Transporte, que es dependiente de la Secretaría de Vialidad. Los focos son lentes formados, cada uno de ellos por una lámpara, un reflector cóncavo para concentrar el haz luminoso en una sola dirección, un visor difusor circular de calor y vísceras arriba a los costados eventualmente para que se visualice mejor la luz del foco. Los focos, cada cara, ubicadas en un eje vertical, van en la siguiente posición. El rojo en la parte alta, inmediatamente debajo se ubica el amarillo o ámbar, y por último el verde. Si hay señales adicionales como giros a la izquierda y giros a la derecha, estas pueden ir debajo de la señal verde o a un costado, ¿no? Hay también modelos que van en forma horizontal y no vertical. Entonces, normalmente son estos 3 focos y excepcionalmente hay un cuarto o quinto foco. Entonces, en general, los postes son individuales que llevan a la cabeza del semáforo y las ménsulas son tubos de diámetro menor que el poste que llevan a la cabeza del semáforo hasta un lugar más visible dentro de la intersección, ¿no? Ese es el objetivo de llevar con ménsula. Función de los colores. Hemos hablado ya varias veces de que el semáforo tiene foco rojo, amarillo y verde, pero vale la pena sus definiciones y por qué llevan el rojo y qué es la función de ese color. El foco de color rojo indica que el tránsito de frente a ese color debe parar antes de la línea de parada y permanecer detenido hasta que aparezca el color verde. Entonces, el foco rojo actúa como una señal de pare. El foco amarillo es un foco o lente de precaución que de manera alguna debe ser un tiempo de reacción del conductor. Entonces, el foco amarillo es preventivo. O sea, no tiene ni la acción de que detenga el tráfico ni que permita el tráfico. Entonces, es más bien un color preventivo
donde puede haber la acción de detenerse o la acción de circular rápidamente cuando el color amarillo le ha llegado a un vehículo en proceso de pasar la intersección. Entonces, cuando está en proceso y cambia a amarillo, no le queda al vehículo más que hacer uso de ese tiempo de amarillo para terminar la acción de cruzar la intersección, ¿no? Entonces, es preventivo, ¿no? En algunos casos, conviene tomar previsiones también y pararse, aunque esté en amarillo. Podría rápidamente cruzar, pero si soy un conductor prevenido, es preferible esperar a que le dé el color verde. Si yo ya encuentro en amarillo, por prevención también tomarlo como detención. Y el foco verde, el color verde, tiene como objetivo permitir a los vehículos que se observan esta luz puedan seguir de frente o realizar giro a la izquierda o giro a la derecha. En algunos casos se debe dar preferencia en intersecciones de ambos sentidos al tránsito directo por los vehículos que van a realizar giro a la izquierda o derecha, ¿no? Cuando no tengo los semáforos exclusivos de giro derecha y giro izquierda, debería dar preferencia a los vehículos que van a ir en sentido directo antes de los vehículos que van a hacer giro. O sea, los vehículos que van a hacer giro tendrían que ser previsores de esperar un tiempo disponible para hacer el giro, cuando no hay un cuarto foco. Entonces, esas son las funciones de los focos del semáforo. La ubicación de los semáforos, aunque ya los hemos hablado, pero hay semáforos independientes sobre postes, hay semáforos con ménsula corta que llevamos al semáforo hasta un lugar más visible de la línea de flujo, y los semáforos de ménsula larga que llevamos hasta llegar al carril de circulación del flujo vehicular, no interesando que tenga que llevar la ménsula, que es un tubo para cargar la cabeza del semáforo. Y los semáforos colgantes, que son con cables, ¿no? O sea, varios cables que pueden ser 2 o 4, están colgando a la cabeza del semáforo, que sea más visible en la intersección. No tenemos en la ciudad, creo, semáforos colgados con cables, pero en la ciudad de Cochabamba, en la ciudad de La Paz, van a haber muchos semáforos que están colgados con cables, ¿no? Es por las características del espacio, ¿no? Entonces, esas son las posibilidades de ubicación de los semáforos. En estas gráficas podemos ver los diferentes casos. El caso del poste, que es un poste individual, que en su parte superior está la cabeza del semáforo. La ménsula, que es un tubo que alarga la posición del semáforo hasta una línea de flujo que puede ser corta o larga. En este caso, este es la ménsula. Si fuera para el primer semáforo, sería una ménsula corta, pero como este está también para el otro carril, entonces se convierte en una ménsula larga, ¿no? En el cual está colocado los semáforos para mejor visualización de los conductores.
y los semáforos que están colgados en cables. Como verán, o sea, hay semáforos que puedo tenerlo colgado de un cable para que sea más visible al flujo vehicular. Entonces, en muchas intersecciones es conveniente que estén colgados porque hay mejor visibilidad y también podrían ser que tengan menor costo tener que colgarlos en reemplazo de colocar las estructuras de las ménsulas, ¿no? Condiciones de instalación. Para ser instalados los semáforos independientes o redes de semáforos de tiempo predeterminado, se deben cumplir ciertas condiciones normalizadas por el Manual de Capacidad de la ASTO y asumidos por la mayoría de los países de América Latina, que son las condiciones de instalación. Es decir, no se puede pensar que el semáforo, su sola colocación de un semáforo ya soluciona el problema, ¿no? Entonces, donde hay, por decir algo, hay una intersección donde hay muchos choques, entonces pensar que el semáforo va a solucionar completamente eso y que hay que poner un semáforo. O a veces hay muchas colas en ambas direcciones de flujo en la intersección que no tiene semáforo y hay siempre una molestia de los conductores en quién hace el paso de la intersección más rápida que el otro. Entonces, a veces es incómodo entre los conductores y porque no hay además una buena educación vial, entonces ahí sí conviene poner el semáforo, pero el semáforo es un elemento que por sí solo va a cumplir, va a satisfacer al conductor y a la unidad de tránsito y a la alcaldía, o es que hay que controlar, hay que ver si cumple con algunos parámetros que han sido ya estudiados por investigadores de instalaciones de semáforo. Entonces, las normas internacionales establecen estas condiciones de instalación para referenciar si es conveniente o no es conveniente colocar un semáforo o un conjunto de semáforos. No, hablamos a veces individualmente como un semáforo, que normalmente no es la lógica. Generalmente son varios semáforos que se tienen que colocar para satisfacer a las condiciones de circulación, que hacen un conjunto de semáforos que se tienen en las diferentes ciudades. Bueno, vamos a ir viendo las condiciones. Una primera condición es deseable la instalación de semáforos cuando se excede durante un periodo de 8 horas los volúmenes de un día promedio dado por la siguiente tabla. Entonces, en la siguiente tabla nos da el volumen horario y viendo si es calle principal o secundaria, pensando siempre en una intersección con flujos transversales, y dependiendo, podría tener uno o más carriles. Entonces hay casos de un carril en la principal y un carril en la secundaria, o 2 o más carriles en la principal, una en la secundaria, 2 o más carriles en la principal y 2 o más carriles en la secundaria, o un carril en la principal y 2 o más
en la secundaria. Entonces, cualquiera de esos casos se va a presentar. Ahí están enmarcados todos los casos que se puedan presentar. Entonces, para cada caso, tenemos un volumen horario un promedio que tendría que tener como máximo la calle principal y la calle secundaria. En este caso, la calle principal, si es el primer caso 500, luego 600, y si es 1 y 2, 500. Y la calle secundaria tendría 150 en algunos casos o 200 en el otro sentido. Entonces, esto es una condición que debía cumplir para poner un semáforo. Si tiene menos flujo que estos, tal vez no es necesario un semáforo, pero si tiene más que estos, sí puede ser necesario que funcione el semáforo, ¿no? Entonces, por decir, para ejemplificar esto, todos aquí cerca han debido ver la calle La Paz, por ejemplo, ¿no? La avenida La Paz tiene varias intersecciones. Por ejemplo, la calle La Paz con la Avaroa, ¿cuál sería el caso en el que estamos? Si estamos analizando la Paz con Avaroa. Adriana Romero, ¿me puede ayudar? Sí, disculpe. Preguntaba si en el caso de la intersección La Paz-Avaroa, ¿en cuál caso estaría en esa intersección? ¿Cuál sería el caso cuál sería la principal y la secundaria? La principal sería La la, Paz, la Paz y la Barba sería la secundaria. ya. ¿Cuál de los casos sería según la tabla? Sería 1, 1, 2 y 1, 2 y 2, 1 y 2. ¿Cuál sería el caso? ¿Cuántos carriles tiene la calle La Paz? Bueno, es solo un carril, pero es de doble vía. O sea, tiene 2 carriles, Dos ¿no? carriles. 2 carriles. ¿Y la Avaroa? Solo uno. Solo uno. Entonces, estamos en la segunda línea de la tabla. La calle principal 2 o más y la secundaria 1. Entonces, nos pide que la principal debería tener 600 vehículos como mínimo y la calle secundaria 150 como mínimo, ¿no? Entonces, de esa manera se controla esta primera condición para justificar la colocación de un semáforo. ¿Alguien ya ha hecho conteo en la avenida La Paz? ¿Algún grupo ha hecho aforos? ¿Nadie le ha tocado la avenida La Paz? Creo que nadie. Bueno, habría que hacer donde quiera poner un semáforo, tengo que hacer los aforos y ver si tenemos estos volúmenes de tráfico. Entonces, cuando el número de habitantes de la ciudad es menor a 10,000, la condición del volumen mínimo se considera en un 80%. Entonces, para ciudades con menores a 10,000 habitantes, podría rebajar estos valores al 80%, es decir, en vez de 500,
sería el 80% de 500 es 400, ¿no? Y el 80% de 150 sería 120. Entonces, en el caso de nuestra ciudad tiene más de 10,000 habitantes, por lo tanto, esta tabla se utiliza como la que está. Esa es la primera condición. La segunda condición es si el tráfico de la arteria secundaria no alcanza los valores de la tabla de volúmenes mínimos para los volúmenes de la calle principal son elevados. Es lógico esperar que el tráfico de la vía secundaria sufra retardos excesivos. Esta condición recomienda la instalación de semáforos si se exceden los valores durante 8 horas consecutivas de un día promedio de la siguiente tabla. Entonces, similar al anterior, pero en este caso estamos hablando con respecto a la demora de la calle secundaria. Entonces, el caso de 1 y 1, 2 y 1, 2 y 2, 1 y 2, dependiendo de del número de carriles para cada acceso. Y tendríamos a la calle secundaria como mínimo 75 o 100 vehículos por hora, ¿no? Entonces, ese es el caso para los casos en que hay mucho tráfico en la principal y es afectada por la demora en la calle secundaria. Entonces, si los valores no sobrepasan de estos, entonces estamos en esta condición, ¿no? Estas condiciones ustedes las van a verificar en su proyecto en las calles que tienen que diseñar, ¿no? Para poner en algunos ya tienen semáforo, las calles que les ha tocado, o algunos no tienen semáforo, pero están obligados a diseñar el semáforo. En ambos casos, en realidad, porque queremos que diseñen ustedes los tiempos del semáforo y justifiquen la presencia del semáforo o no en el área de proyecto que tienen. Entonces, utilizarán estas condiciones para verificar con sus valores de aforo. La tercera condición dice que se recomienda la instalación de semáforos de tiempo predeterminado cuando los volúmenes de peatones sean los siguientes valores de la tabla. Es decir, aquí tenemos el volumen mínimo de vehículos y peatones para ciertas condiciones. Entonces, tenemos el tipo de intersección que está fuera del área escolar y en el área escolar. Le han puesto esta condición porque es la condición crítica. Cuando hay un colegio, una escuela cerca al semáforo, va a haber mayor flujo peatonal. Entonces, es importante considerar esa situación para el caso de semáforo. Los vehículos hora, o sea, en calzada no dividida y en calzada con cantero central. En calzada no dividida es como la España o como cualquiera de las calles en un solo flujo. No está dividido los flujos en la calzada. Entonces, cualquier calzada que estábamos viendo la Avaroa, por ejemplo, la Avaroa es una calzada única, no dividida. Y estábamos viendo la calle La Paz, que es una calzada no dividida tampoco, con un cantero central. Solo está dividida por la señalización. Entonces, sí es dividida, pero no con cantero central, ¿no? Entonces, dependiendo de esos casos, ¿cuándo tendría que ser el volumen mínimo de vehículos? Fuera del área escolar, 100 o 600, en el área escolar
800, y en el caso de que sea con cantero central, 1000 para ambos casos, para el área, fuera del área escolar. Pero acá esta tabla es para la condición peatonal. Es decir, debería haber un total de peatones por hora si está fuera del área escolar de 150 y si está en el área escolar máximo de 2500. Entonces, hay también una recomendación del periodo de mantenimiento, en esta cada 8 meses y en esta cada 2 meses. En el mantenimiento se considera no solo el mantenimiento del instrumento como tal, que es el semáforo, sino las condiciones de tiempos de ciclo y tiempos de flujo, de fase para cada semáforo. Esa sería la tercera condición. Una cuarta condición es la condición de movimiento coordinado. Exige que en un sistema lineal de calle de sentido único deben semaforizarse intersecciones adicionales cuando entre dos intersecciones semaforizadas consecutivas haya una distancia excesiva que no ofrezca la eficiencia requerida en el control vehicular y peatonal. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, la avenida La Paz, de la que hemos estado hablando. Tiene semáforo en la Paz con la Víctor Paz, ¿no? Ahí tenemos un semáforo. Y el siguiente semáforo que tenemos en la calle La Paz está en La Paz, Belgrano, ¿no? Entonces ahí quedan sin semáforo La Paz, Avaroa, La Paz, Ciro Trigo, La Paz, Delfín Pino, que quedan sin semáforo. A eso se refiere, o sea, que en ese sentido, o sea, podrían semaforizarse esas intersecciones adicionales solo cuando dos intersecciones semaforizadas haya una distancia excesiva que no ofrezca la eficiencia requerida de control vehicular y peatonal. Ese es el caso de la calle La Paz. No tenemos control en las Avaroa, en la Ciro Trigo y en la Delfín Pino, ¿no? Obviamente son menores los flujos vehiculares en esas intersecciones, pero cuando aparecen generan el problema a la intersección porque los flujos de la avenida La Paz están permanentes en ese sentido. Si en la calle de doble sentido los semáforos instalados de acuerdo a las condiciones anteriores no proporcionan el grado deseado, deben adicionarse semáforos intermedios a fin de lograr un funcionamiento eficiente del sistema. Entonces, esa es una cuarta condición que habría que ver en los casos de un proyecto. Una quinta condición. Para cumplir esta condición es necesario que se verifique los siguientes eventos. Que se presenten en el término de un año no menos de 5 accidentes de regular importancia que puedan ser evitados. Es decir, se espera que en la intersección que se quiere poner semáforos, por lo menos muestre que hay 5 accidentes anuales en el año. O que no existan ninguna medida preventiva adecuada. O sea, no hay una medida preventiva, son los rompemuelles, ¿no? Van a ver que en varias calles hay rompemuelles con el objeto de disminuir la velocidad para llegar a algún punto
crítico de la vía. Por ejemplo, una salida de un colegio, una llegada a un hospital. O sea, es bueno que tengan reductores de velocidad. Entonces, en algunos casos no hay nada. Entonces, en esos casos recomienda colocar un semáforo. O que los valores de la demanda de las tres primeras condiciones sean superiores en un 80% a los expresados en las tablas correspondientes. Es decir, si bien son superiores a los valores dados, pero no en un 80%, o sea, no en un 100%, pero si superan a un 80%, también recomendarían con esta condición la semaforización. Y finalmente, tenemos una sexta condición que combina las anteriores. Puede justificarse la instalación de semáforos cuando ninguna condición aislada es satisfecha, pero cuando dos o más de ellas excede el 80% de los valores establecidos para cada uno. Entonces, es una combinación de las condiciones que, en caso de que ninguna condición se tenga, por lo menos sí podríamos poner semáforos si hay dos que se superan en un 80%. Y es conveniente que una instalación semaforizada cumpla por lo menos dos de las condiciones para asegurar que el proyecto de semaforización tendrá resultados. Entonces, estas condiciones dadas por las organizaciones que estudian la semaforización recomienda que por lo menos deberíamos tener dos de las condiciones para hacer un proyecto de semaforización de una intersección. En el caso de que no cumpla ninguna, por más de todas las condiciones dadas, tal vez no es la opción colocar el semáforo para solucionar la problemática del transporte. Supuestamente eso es lo que se ha pensado en las intersecciones de la Ciro Trigo, la Delfín Pino o la Avaroa, que tal vez no cumpla ninguna de las condiciones y no es necesario por el momento una semaforización. O sea, el flujo de la Avaroa tendrá que estar pendiente del flujo de la Avenida La Paz. Entonces, solo cuando haya espacio para cruzar la Avaroa, hará la acción de cruce de la intersección. Entonces, pueden darse varios casos, pero la recomendación de estas condiciones es que deberíamos tener por lo menos dos condiciones para proyectar un semáforo. Entonces, esas son las condiciones que debe cumplir una semaforización, aparte de que ya tenemos los elementos de un semáforo, la forma de colocar, las caras de un semáforo que puede tener y los focos que puede tener un semáforo, deberíamos cumplir con las condiciones para proyectar la construcción de un semáforo. Esas son las condiciones de la semaforización que vamos a estudiar y son importantes porque para nosotros en la ingeniería de tráfico son reguladores del tráfico. Entonces, esa regulación del tráfico en las intersecciones facilita mucho la circulación vehicular y por lo tanto la ingeniería de tráfico está obligada a estudiar las posibilidades de semaforización en todas las intersecciones de carácter urbano. Y ya en las carreteras, en las intersecciones de carreteras, habrá que ver si hay la necesidad de una posibilidad de semáforos de acuerdo a las condiciones de los flujos.
hasta ahí vamos a avanzar hoy. Lo que nos falta por estudiar de la semaforización ya son los tiempos, el dimensionamiento de tiempos de ciclo y tiempos de fase, y la coordinación de los semáforos, si es coordinación progresiva o intermitente. Entonces vamos a dejar eso para la siguiente clase y vamos a quedar acá con esto, la parte teórica de la semaforización en realidad, ¿no? Nos falta la parte práctica, que es el cálculo, el diseño de los tiempos de la semaforización. No sé si tienen alguna pregunta, alguna aclaración para todo lo que les he explicado de la semaforización. ¿Ninguna pregunta? Todo está entendido. Entonces, vamos a quedar hasta aquí el avance de la materia y vamos a continuar en la siguiente clase. Y ahí vamos a, ya como vamos a entrar a la parte práctica, tal vez hagamos algunos ejemplos prácticos del dimensionamiento de tiempos de la semaforización. Si no hay si no hay preguntas, entonces quedamos acá y nos volvemos a encontrar el día viernes. Hasta luego, hasta luego. Saludos. Un comunicado a Adriel Sosa. Una vez que se retire todo el curso, Adriel se queda para lo que habíamos convenido de ver su examen. Bueno, Inge. Inge, una preguntita, disculpen, entrar un poquito Adelante. tarde. Y no quería preguntarle acerca de las horas pico, si ya les había presentado o cómo era eso. ¿En qué área queda? Todos los grupos están trabajando estos días en obtener sus horas pico. ¿Usted usted tiene grupo o está haciendo sola? Yo estoy haciendo individual y justamente ayer he hecho todo el aforo, entonces igual quería mostrarle. Ya me puede mostrar en este momento. ¿Tienen la computadora? Sí, ingeniero. Ya, yo le comparto la pantalla y usted me muestra. Ya. Ahí está, ingeniero. ¿Se ve? Ya, sí, sí la veo. Ya, entonces, estos son lo que estaba aforando ayer y he visto conveniente, bueno, las horas pico son lo que tienen más, ¿no? La mayor Claro. cantidad, pero este de aquí del medio, no sé si está bien, porque para que no esté muy cerca. No sé si está bien o lo tomo. A tal ver, vez. sus horas pico según el histograma es 8:24 y 8:52. Esas no tienen duda, Sí, ¿no? Esas no tienen duda y son de 8 a 9 y de 17 a 18. sí. La que no aparece es la hora pico de mediodía, ¿no? Normalmente hay una hora pico de mediodía, pero en usted no ha salido, es 6:96, no es hora pico, porque no es, Sí. está bajo, está más bajo que 7:38, que 8:10, que 7:45, entonces no es hora pico. Antes era hora pico, pero por la situación actual, como no hay colegios, en muchas instituciones están trabajando horario continuo, puede ser que no haya esa hora pico, ¿no? Entonces usted solamente va a trabajar en 2 horas pico, la de 8:24 y la de 8:52.
Ah, ya. Entonces sobre esas 2 horas nada más. Sobre esas 2 horas va a hacer todo su estudio de tráfico. ¿Ya? Ah, Entonces ya, ya, eso desechamos quería las preguntar. 6.96. ¿Ya? Ya, muchas gracias. Hasta luego, Inge. Hasta luego, hasta luego. Dígame, Nicole, ¿usted recién está ingresando o ha vuelto a ingresar? Bueno, si no hay alguna consulta, pueden retirarse de la clase. Me voy a quedar solamente con el estudiante Adriel Sosa. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Jiménez, que acaba de entrar, recién está entrando a clases o ha vuelto a entrar porque ya nos estamos yendo. Inge, se me ha salido. Estaba en clase hace rato, pero se me ha salido. Estoy haciendo los conteos de los autos y no me he dado cuenta que se salió. Ya, pero ya hemos terminado la clase, Jorge, no se preocupe. Bueno, Inge, gracias. Ya.